Sí. Yo me voy a centrar, digamos, por primera vez en esta charla más concretamente en Salobreña. Ya que estamos en Salobreña, pues me pareció a mí oportuno hablar un poquillo también de la trayectoria de Salobreña más específicamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como veréis, el título de la charla aparece en interrogación. Paleolítico en Salobreña. Útiles típicos tallados y adornos colgantes de la cueva del Tubo. Bueno, lo primero que habría que un poco explicar por qué esa interrogante, ¿no? Pues en principio porque, como pasa en toda investigación, se plantean hipótesis, se recogen datos, hipótesis, y luego hay que ir, digamos, contrastando, hay que ir analizando cuestiones que nosotros, digamos, estamos en ese camino. O sea, todo lo que vamos a comentar aquí sobre la cueva del Tubo, que por cierto, seguro que la gente de Salobreña no le suena, espero, porque no nos hemos puesto nosotros. Entonces, pues resulta que es una investigación que está en marcha y bueno, nada más que digo eso, que para que todo lo que se diga aquí está pillado con alfileres, pero igualmente son datos inéditos que podéis disfrutar y que se pueden remontar a una época muy antigua que me ha hecho muchas gracias, muchas coincidencias con Paco, que además de madaleniense en Aluñón estaba hablando de solutrense, y lo he dicho un poco así, quizás, ¿verdad? Como esas interrogaciones que yo también propongo aquí, pues por ahí hablamos. O sea, que no solamente madaleniense ahí en la costa, estamos diciendo que son 14.000 años, sino que podemos llegar tranquilamente a los 20.000, 25.000 y más allá. La cuestión es seguir investigando en esa oportunidad, ¿no? Bueno, todos estos datos provienen de una prospección que se aprobó en el año 2023 por parte del Ayuntamiento de Salobreña y con permiso, por supuesto, de la Delegación de Cultura de Granada, en la cual el arqueólogo director David Expósito Manga, que me dijo que no podría venir porque tenía que hacer un viaje a Madrid y sería seguramente más importante que esto, ¿no? Para él, pero no pasa nada. Nosotros, José Juan, geólogo, y yo colaboramos en esa prospección como investigadores, y estáis viendo que el término de Salobreña es lo que se ve resaltado, veis, con la frontera, digamos, el término en negro, y luego veis una zona aquí en rojo al norte de la localidad de Lobres, que fue donde, digamos, concentramos más, o era el permiso que teníamos para poder prospectar y recoger algunos materiales, ¿no? Entonces, todos esos puntitos verdes que veis, también es verdad que prospectamos un poquito por la ladera del Tajo de Salobreña, cosa difícil, y un poquito por el Peñón, a ver cómo estaba el tema del Peñón, teniendo en cuenta futuros proyectos que hay también en el Peñón en cuanto a temas arqueológicos. Pero nos centramos especialmente en la zona que se llama Tajo de los Vados, del río Guadalfeo, que veis aquí, todo aquí, el río Guadalfeo, en ese tajo, y esos puntos verdes que veis ahí son yacimientos prehistóricos que encontramos en esa prospección, algunos de los cuales se conocían o se medio conocían desde antiguo, pero hay otros que fueron completamente nuevos. La mayoría de los que veis ahí son todos prehistóricos, curiosamente, menos el Cerro del Vínculo, que está aquí, que también es material prehistórico, material público, romano, algo antiguo, y aquí tenemos este cañuelo que está justamente al límite con el término de los Guájares, que es un yacimiento romano, pero que está muy desvirtuado, pero tiene restos todavía interesantes. Vamos a ver, seguimos. Una vista de Google Earth podemos ver un poquillo, ¿no?, de la ubicación de Salobreña, podemos ver Motril, vemos Lodres, que es, digamos, una pedanía de Salobreña, y vemos el río Guadalfeo, que marca el límite oriental, mejor dicho, más o menos, del término principal de Salobreña. Y veis la ubicación en un barranco de las estribaciones de la Sierra del Chaparral, vemos más o menos aproximadamente la ubicación de la cueva del Tubo, que no queremos concretar para su preservación, aunque como diremos más adelante, buena parte de sus sedimentos han salido fuera, ya lo explicaremos, pero todavía quedan algunos sedimentos que pueden contener niveles bastante antiguos. Por eso no queremos decir nada sobre su ubicación concreta. Este es el aspecto que tiene ese barranco, y vemos aquí, esta zona que vemos más clara sería la escombrera de los sedimentos de la cueva. Ahí dejamos el tema.
las cuevas del tubo, aquí vemos una topografía que hemos realizado nosotros mismos, pues, digamos, método bastante clásico, aunque dentro de lo que cabe creo que salió bastante bien, ¿no? Con su línea de láser y con su medida y tal y cual, creo que ha salido relativamente bien para los medios que teníamos. Vemos aquí la planta, eso es una galería, digamos, entre comillas tubular, o un tubo irregular, por eso lo hemos llamado la rueda del tubo, y tiene como unos 34 metros de longitud, ¿vale? Y está configurada, como ahí dice, por una fisura cárstica de formación vertical en las dolomías de la zona. Los sedimentos originales, según hemos visto en las paredes de la cueva, en algunos momentos podían llegar a formatar casi completamente la cueva, pero por desgracia fueron extraídos, calculamos, 90% o más todavía, probablemente por unas prospecciones mineras en busca de hierro, según lo que es la geología de la zona y todo lo que hemos estimado nosotros, pero tampoco estamos plenamente seguros. Se me ha cortado. A ver. Entonces, vemos que la foto que veis aquí abajo, veis unas huellas de etiqueta, ¿vale? Eso está en la última sala que veis aquí, que es la sala más profunda, vemos esas huellas de etiqueta. O sea, vemos que hay hasta lo más profundo, hay esas huellas que pueden ser del siglo XIX o principio del XX, pero tampoco lo sabemos, ¿no? Y todo eso da como lugar, por eso que esté prácticamente la mayor parte de los sedimentos de la cueva en el exterior. ¿Qué ocurre? Claro, nosotros al pasar por ahí la prospección, pues empezamos a ver algunos materiales, en industria lítica lo primero, algunos restos de cerámica a mano, algunos restos de hueso o alguna concha marina, y decimos, bueno, aquí parece que hay yacimientos, aquí, bueno, pero que no está en su sitio, ¿no? Está justamente fuera de donde tenía que estar, ¿no? Aún así, creíamos que los restos eran bastante importantes. Si atendemos, por ejemplo, a la industria lítica que encontramos en la prospección, vemos un conjunto digamos, en principio heterogéneo, pero que también podemos digamos, advertir algunos posibles periodos de cuando se fabricaron estos núcleos, ¿no? Vemos la primera, el número 1, es una radera doble convergente de una tecnotipología que, vamos, apunta a musteriense totalmente, o sea que puede tener de 40.000 años en adelante, pero es un solo objeto. La pieza número 2, el número 3 y el número 4 pueden tener también una tecnotipología que puede estar asociado al mundo musteriense, ¿vale? Estamos hablando de hombre de Neandertal y lo planteamos como hipótesis, ¿vale? La muestra es muy pequeña, pero la tecnotipología apunta a eso. No quiere decir que en épocas posteriores, incluso en el Paleolítico superior, también se tallase también de esa manera, pero no es lo más propio. En fin, es una cuestión muy compleja que ni siquiera especialistas en tecnotipología nos van a decir siempre que la muestra es muy pequeña y, en fin, se lo hemos enseñado a algún experto y nos dicen que algunas piezas pueden ser prácticamente musterienses, otras Paleolítico superior y otras claramente, como las 10 y la 11, claramente de la prehistoria reciente. Estamos hablando ya de neolítico reciente o calcolítico, producción especializada de sílex, son muy típicas. La última, la 12, es una lasca espesa de cuarcita con el talón cortical que tiene también pinta, que puede ser también paleolítica, pero es un solo elemento y es muy poco científico decir que eso sea también del paleolítico, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos ese conjunto. Es que mucho más no podemos decir. Entonces, la propuesta de asignación cultural es la que tenemos ahí. Un posible paleolítico medio, en la pieza de arriba, o incluso superior, con menos posibilidad. Un neolítico reciente calcolítico de las dos piezas que tenéis ahí y dudosa, de asignación dudosa, las del medio, entre las 5 y las 9. Aquí hay una radera también que está rota, que también puede ser tranquilamente musteriense, pero puede ser también posterior también. Es muy complicado. No podemos aplicar ninguna adaptación absoluta, como ocurre con los materiales orgánicos, entonces eso se queda ahí. Los especialistas que lo puedan ver, que nos digan bien. No soy especialista, pero alguna pequeña formación tengo y gracias también al consejo de Julián Ramos Fernández de los yacimientos de Roraña, no sé si que es un especialista, pues fueron los datos que yo aquí un poco expongo. Igualmente interesante es un conjunto de malacofauna marina, ¿vale? Que de la cueva del tubo, que lo distinguimos en dos bloques. El bloque que está dentro del recuadro verde, que digamos es la malacofauna que fue utilizada como adornos colgantes. Es muy interesante, no es fácil encontrar en yacimiento, incluso de excavación, conjuntos como este, ¿no? Nosotros lo hemos encontrado en superficie, o sea que
algo interesante tuvo que haber aquí. Mirando bibliografía, es posible que hubiese algún depósito simbólico del Paleolítico superior, por las cuestiones que luego ya ahí veremos más que nada hablando de la cronología. Veis, las de arriba son Victorina Futusata, que es un gasterópodo de agua fría, que hoy día prácticamente no se encuentra, o si se encuentra, no se suele utilizar. La historia reciente prácticamente la Victorina Futusata no aparece, en contra de otros muchos tipos de caracoles que sí son más propios del neolítico que del paleolítico. Abajo veis los antalis, que hay por lo menos 40-50 especies de antalis diferentes. En la prehistoria se han utilizado 3, 4, 5, 6. Habría que determinar también qué especie en concreto, cosa que no es fácil, porque se descarta, hay que mirarlo muy bien. A la derecha veis un antalis completo que se llama, digamos, vulgarmente colmillo de elefante. Eso es como sería el antalis originalmente, ¿no? Y luego normalmente se suele cortar la punta para que se puedan saltar el collar, ¿de acuerdo? Junto con la vitorina. A la parte de la izquierda veis un fragmento de Pecten Maximus Vieira, ¿no? Comúnmente el uso que tuvo en el Paleolítico superior como recipiente para óqueres, grasa para iluminación o como colgante, alguna parte perforada, con lo cual se supone que sirvió también como colgante. Abajo tenemos la melanopsis, un tipo de colgante que puede aparecer en los yacimientos con un agujero para también colgárselo, o viene la vestimenta en el pelo o en el cuello, o en otra parte del cuerpo, pero normalmente se interpreta que también puede aportarse a los yacimientos con un aporte no intencionado. Cuando se cogen, por ejemplo, vegetales, rocas de zonas húmedas, muchas veces esos caracolillos van juntos con esos otros materiales y quedan depositados en el yacimiento y al menos un aporte intencional. ¿Vale? Pero sí es verdad que algunos muy poco aparecen también perforados. Bueno, la joya de la corona tenemos un canino de lince perforado para colgante. ¿Vale? Ahí lo tenéis, canino inferior posiblemente derecho, casi completo. Según los datos biométricos debe pertenecer a un lince adulto grande, pero está conservado muy dificultosamente, muy irregular, porque es un material muy frágil. Tiene una serie de juegos de fractura, digamos, naturales y otras huellas, ¿no? Otros restos que son huellas que son antrópicos, ¿no? Los que había en negro son, digamos, restos de una cadena operativa que seguidamente podemos ver. Los materiales, los artefactos sobre lince en general y también de colmillo han sido estudiados por Pascual Benito. El artículo, digamos, más reciente que conozco, del 2017, es muy interesante y vamos a ver cómo cuadra con elementos propios del Paleolítico superior. También puede parecer en el Neolítico o Paleolítico, pero es como un elemento, digamos, más raro. No forma parte del repertorio simbólico del Paleolítico superior. Luego buscaremos los argumentos porque no tenemos analítica, como he dicho. En las técnicas de elaboración del orificio, que lo ha analizado José Juan con lupa binocular, vemos que puede coincidir con una cadena operativa que es propia en un sentido amplio del Paleolítico superior. Veis como hay primero un adelgazamiento de las dos caras de la raíz, próxima a la raíz, mediante un raspado, luego hay una serie de incisiones longitudinales y luego hay una perforación bifacial, es decir, por ambos lados, para conseguir ese agujero, ¿no? Entonces solamente esa cadena operativa, bueno, en el Neolítico acá lo podríamos hacer de la misma forma, pero parece que cuadra bastante con lo que conocemos de otras piezas similares del Paleolítico superior. Es curioso que José Juan pudo observar cómo existen restos de hematita especular en todos los pasos de la cadena operativa, con lo cual se puede interpretar que este elemento de hematite sirvió en todos los momentos para facilitar la perforación de toda la cadena operativa. Hay veces que los hematites lógeres, en este sentido, pues aparecen las piezas también por integración de óqueres, por el tema también estético y todo eso. ¿De acuerdo? Bueno, en superficie también podemos ver otros restos, además de los adornos colgantes y la industria lítica, restos de huesos, de animales. La mayoría creemos que son de Oviraptoridos, ¿vale? Que son largos, falanges, dientes de Oviraptoridos. Ahí están, para que se puedan ser también, digamos, analizados con más detalle si no hay problema. Veis que
que hay restos todavía de descompresión ahí. En fin, que todo eso son datos que pueden ser interesantes, o que sea de superficie, poderlo investigar aunque estén fuera de estratigrafía. También vimos una serie de bellas, ¿no?, de brechas de sedimentos carbonatados que contienen también restos, pequeños restos óseos de dientes o de malacofauna, que creo que para los especialistas también podría ser interesante poderlo investigar. También apareció cerámica a mano, que veis que puede coordinar con esas láminas de producción especializada, cerámica a mano, pues que proponemos que puedan ser lo más normal del neolítico reciente calcolítico, es decir, 4.000-3.000 años antes de Cristo, si le sumáis 2.000 años, ya sabéis lo que tenemos, 6.000 y 5.000 años antes del presente. Bueno, ¿qué ocurre? Nosotros la única analítica que hemos hecho un poquito más específica ha sido de la tecnología del siglo, de la cual ya hablará José Juan, no quiero hacer spoiler aquí. Esa, digamos, que sería la única investigación, digamos, verdaderamente científica que se hace aquí. Lo demás es, bueno, una presentación de datos con la esperanza de poder ahondar un poco en la explicación. Pero sí es interesante, da la casualidad de que justamente esos tres tipos de adornos colgantes, es decir, los litorinas tusadas, los antarios y el cañido del lince, forma parte del repertorio, digamos, habitual. También pueden entrar otro tipo de colgantes del Mediterráneo en época solutrense, pero desde el Gravetiense estamos ya viendo que bastantes yacimientos de Levante, 8, 9, 10, 12 yacimientos y algunos del interior también, asociaciones similares, con lo cual la cosa apunta a paleolítico superior, especialmente Gravetiense y solutrense. Porque en la prehistoria reciente el abanico de adornos colgantes es diferente. En fin, seguimos para intentar seguir, ya que analíticamente no tenemos muchos medios y muchas facilidades, pues vamos a hacer un estudio un poquito de paralelos, a ver qué ocurre en otros yacimientos del Paleolítico superior del subpeninsular. Y la cosa sigue apuntando hacia Gravetiense y solutrense. Tenemos la cueva de Nerja, veis, ¿verdad?, para lo cerquita que está de Salobreña, Nerja, por ese corredor costero litoral que había en esa época, apenas 30 kilómetros más contados, un paseo, ¿vale? Y teniendo en cuenta que siempre ellos se movían por redes de circulación, se conectaban unos con otros y estaban muy dispersos por el territorio. Pues, ¿qué ocurre en Nerja? En Nerja estuve yo grabando todavía hace tiempo con Pellicer en 84 y 65. Pues en Nerja, la sala de, esto es lo que es vestíbulo, sí. En la sala de vestíbulo se han cuantificado 107 adornos colgantes del Paleolítico superior. Veis abajo en el recuadro, Gravetiense, solutrense y Magdaleniense son las tres principales épocas que se constatan en Nerja. Vemos como la litorina obtusata aparece en Gravetiense, que hay una ocupación muy leve del yacimiento. En el solutrense aumenta a 21 y en el magdaleniense desciende. El deltáneo aparece en Gravetiense y en solutrense, y no aparece en magdaleniense. Vemos ya como a partir incluso del magdaleniense se van incorporando otras especies que no aparecen aquí. En fin, ahí estáis viendo, ¿no? Gravetiense podría ser tranquilamente, los retos que estamos estudiando, entre 30.000 y 28.000 años de antigüedad, ¿vale? Podría ser solutrense también, porque vemos que esas mismas litorinas y subinmortales aparecen estratificados en Nerja entre 25.000 y 18.000 años, ¿vale?, que son los niveles de allí solutrense. Y en el magdaleniense vemos que la cosa cambia, desaparece prácticamente la litorina y desaparece prácticamente la antario y empieza otro repertorio de adornos. No quiere decir que en otros yacimientos haya alguna pérdida, pero la cosa huele a que se nos concentra todo en el Gravetiense solutrense. ¿Qué ocurre en otros yacimientos cercanos? Tenemos el abrigo 6 del complejo de Lugo, del cual formamos parte del equipo de investigación, que está en la bahía de Málaga. Esto creo que no está ni publicado. En el propio centro de interpretación museo de allí vimos también que había una serie de litorina y antari y curiosamente solutrense, ¿vale? No están sacados de un estrato, digamos, excavado, sino que de un perfil que se estima que sí corresponde al solutrense por el contexto que había y todo. O sea que ahí sigue la cuestión convergiendo hacia la misma fecha. ¿Qué ocurre en la cueva del Almuerzo, Moclío? Atención, estamos ya como a 100 kilómetros de la costa y seguimos teniendo malacofauna marina, como en otros yacimientos
Carrizales, otros muchos aquí, el Pirubejo y Cueva Ambrosio en la Almería. ¿Qué ocurre? Curiosamente, solamente curiosamente, da la casualidad de que en el Solutense final, datado, digamos, aproximadamente por el contexto, aparece también la Litorina Obtusata y la Antalis Vulgaris junto con la Trivia y con el Teoso Fluviales, que también aparece habitualmente en los yacimientos del Paleolítico. Lo de aquí no sé si es un peste o si es otra cosa, Carlos, yo no sé. Pero bueno, ahí está. La cuestión es que, curiosamente, lo coincido otra vez con Solutense. ¿Qué ocurre con Ambrosio? Se han identificado 300 adornos colgantes, digamos que sería la ocupación solutense probablemente de los más importantes, la más importante de toda Andalucía, ¿no? Con Ambrosio, que yo tenga conocimiento. Curiosamente, aparecen 90 Litorina Obtusata, 6 Antalis y un camino de lince, curiosamente también dentro de estatuas solutrenses, y desde el inferior hasta el superior, una estratigrafía bastante buena. Curiosamente, coincide otra. ¿Veis la importancia de los paralelos en la arqueología? No dan dataciones absolutas, pero pueden dar lugar a plantear hipótesis muy serias además. ¿Qué ocurre en el abrigo de la Hoja, en Mula, Rusia? Estamos viendo yacimientos del interior y yacimientos también sobre todo de la costa. Pero, por ejemplo, la Hoja está un poco retirada también, por no decir bastante retirada, casi 100 kilómetros también de la costa. También aparece Malacofauna marina. ¿En qué contexto? Solutense superior, entre 20.000 y 19.000 antes del presente. Litorina Obtusata y también tenemos Antalis, ¿vale? Estamos aquí con el resto de la perforación, en fin. Cova de Sendres, en el Cabo de la Nao, eso sí está muy pegadito al mar. Da otra vez la casualidad de que aparece un colmillo o canino de lince que está datado entre 34.000 y 30.000, muy antiguo, de la Aurigensiense, ¿vale? Este es el más antiguo probablemente de todos los niveles que estamos hablando. Y también tenemos un conjunto también, curiosamente, de Litorina Obtusata y de Antalis, con una cronología de 29.000, 26.000 antes del presente. Aparecen también, en vez de acá, en vez de se ocurre el nacimiento, en algunos aparecen el camino de lince y el camino porfiado de ciervo, que es el que tenemos abajo. En algunos yacimientos no aparece el camino de lince, pero sí aparece el camino porfiado de ciervo, como pasa en la zona norte de la península ibérica, además de otro tipo de conchas, ¿no? Bueno, esto fue la foto de aquí, esa la hice yo y la hice antes de todo el tema este, y como te digo, yo tengo aquí un collar, curiosamente también, de cuando pone aquí del Gravetiense, bueno, el Gravetiense, pone aquí, o que pone, es que el estrato de aquí no está datado, el superior y el inferior, pero se calcula que sería de anterior a 28.000 años. Entonces, tenemos también, ¿de qué estaba hecho el collar? De Litorina Obtusata y de Antalis. Qué casualidad, en Gravetiense. Aquí hay la foto que yo hice en el Museo de Prehistoria de Cantabria, que es súper interesante, y que lo rescaté a posteriori, y resulta que el hallazgo fue muy interesante porque se encontró debajo de un bloque pétreo, las piezas muy juntitas, con ocre, y claro, los que investigaron dijeron que esto tiene que ser un collar o lo que dicen otros, un depósito simbólico. No perdamos este concepto, porque hablamos muy rápidamente de collar, pero puede ser también para otras partes del cuerpo, para ponerlo en la ropa, en otra parte del cuerpo, pero sí nos habla de un repertorio simbólico propio del Homo sapiens sapiens del Paleolítico superior, ¿vale? En fin, que ya como he dicho, yo hasta ahora lo que hemos podido hacer es un estudio de paralelo, pero esos paralelos van todos hacia una hipótesis del Paleolítico superior y además entre 30.000 y 20.000 años de antigüedad, por lo cual la sorpresa que me ha dado Paco, que en murciélagos también tienen sospechas también de Solutrense, digo, pues cuadra. Además, Solutrense es una época de un aumento de la población, más que nada por los yacimientos que conocemos y por la importancia de algunos estratigrafías en algunos de ellos, mientras que el anterior, el Gravetiense, está rifado. El Solutrense aumenta la población y en el Matallediense parece que hay un descenso, un leve descenso de la población en lo que es en todo el arco mediterráneo interior de Andalucía, ¿no? Y bueno, como consecuencia de todo ello, las valoraciones, pues nada, que estamos en un yacimiento que es prácticamente una cobrera de una cueva,
cuyos sedimentos originales se han vaciado un 90%, aún quedan algunos. Que los restos arqueológicos recuperados de la cumbrera son muy interesantes. Los conjuntos de artefactos líticos, los adornos y las brechas del sedimento y los restos óseos de Bicápridos, pues ahí están para seguir la investigación. El tipo de ocupación humana prehistórica debió ser ocasional, más que nada por la morfología de la cueva, donde está la cueva, no permite, digamos, no hay un abrigo así amplio, es una cueva tubular, y entonces, claro, la interpretación es que el Paleolítico superior se debió utilizar para temas de caza, control de la caza seguramente, y algún depósito simbólico posible, con estos adornos, algún enterramiento de aquellos extraños que hacían el Paleolítico superior, porque se encuentran muchas veces restos que pueden ser de depósitos simbólicos, pero no se encuentran los restos humanos muchas veces, un diente perdido, una falange por aquí, a lo mejor digamos, lo exponían a la intemperie y, bueno, a saber lo que hacían. Durante la prehistoria reciente, pues lógicamente, además de un sitio de caza, pues podría servir como un punto de apoyo al pastoreo, refugio provisional, etcétera, etcétera. En cuanto a la propuesta de asignación cultural de los hallazgos, ya os estamos diciendo, un paleolítico medio probable, parte de la industria lítica, un paleolítico superior muy probable de los adornos colgantes, y un neolítico reciente, paleolítico también muy probable por la cerámica lisa, de una tecnología que parece tipo de parte son para apuntar neolítico reciente y calcolítico, y por las dos láminas de signos de producción especializada. Eso no ocurre hasta, digamos, neolítico reciente y calcolítico. El tipo de sile, cuando tú decís el área fuente y circulación, es un aspecto que está estudiando José Juan, y digamos que a nivel científico es el más importante de todo, porque es que se puede analizar con nuestros medios hasta ahora con más precisión. Además, José Juan se está haciendo, digamos, un experto de la tecnología del sile, y vamos muy justo, porque bueno. Entonces, eso se lo dejo. Sí que voy a adelantar que el sile, ningún elemento sile que conocemos de la costa procede de la misma costa. Todo lo que conocemos hasta ahora procede del exterior. Imaginaos lo que es. El exterior significa 70-80 kilómetros y más de 100 kilómetros. Y en todo un yacimiento de prehistoria hay instrumentos de sile. En todo, bueno, si se excava, seguro que se alcanza en todo, porque era la materia prima dura principal, ¿vale? En cuanto a la perspectiva de investigación, pues estamos pendientes de poder tener unos permisos para hacer una analítica de radiocarbono, por lo menos de un par de litorinas, a ver qué ocurre. Haría falta un análisis detallado de los restos óseos y de las piezas carbonatadas, un estudio traseológico de los artefactos líticos para ver las huellas de uso, para qué se usaron, y es posible que propongamos alguna actividad arqueológica, por lo menos del privado, de las compreras, eso por lo menos. Y quién sabe también de poner una pequeña excavación de los sedimentos que quedan en la cueva, ya que queda algo, por lo menos que se pueda conocer, no que llegue otro parejo del pico y que lo saque, en fin. Entonces son ya cuestiones ya administrativas y de los arqueólogos profesionales con los que tenemos contacto que se puede hacer. Y bueno, hasta aquí el tema. Muchas gracias.